Pastor Edwin ha estado hablando con relación de la iglesia, ¿verdad? La importancia que nosotros como creyentes tenemos que amar a la iglesia de Jesucristo y la importancia que hay detrás del compromiso que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener con la iglesia, pero sobre todas cosas con Cristo. Amén. Sabemos que la persona que está comprometido con Jesucristo está comprometido con la iglesia. Amén. La persona que está comprometida con Jesucristo ama a la iglesia. Amén. Jesucristo dio su vida por la iglesia. Pero cuando me puse a pensar acerca de eso, uno se da cuenta, obvio, que la iglesia está llena de personas con diferentes situaciones. Y hay muchos hermanos y muchas hermanas, normalmente son hermanas, que están adentro de la casa del Señor donde viven en casas divididas. No es común ver un hogar donde la esposa no sea creyente y el esposo sea creyente. It's very uncommon. Tú sabes, a través de los años, yo creo que yo puedo posiblemente contar en mi mano, tú sabes, las veces que yo he visto eso. Usualmente casi el 98% de las veces es de la otra manera. Es que tenemos la familia dividida, tienen un esposo que el Señor no ha rescatado y una esposa que el Señor sí ha rescatado, ¿verdad? La semana pasada hice una pregunta y la pregunta fue que ¿cuántos de ustedes recibieron a Jesucristo como Salvador después de casarse? Muchas personas levantaron la mano y ahí está, una de las razones por el cual tantos hogares están divididos, es por esa razón, tú sabes. Pero sabemos que esa es la voluntad de Dios, amén. O sea, esa fue la voluntad de Dios para usted. Si tú levantaste la mano la semana pasada y dijiste, mira, yo vine a conocer a Jesucristo después de casarme, tú sabes, el esposo mío y yo pues éramos inconversos, pero alguien me llevó a los pies de Cristo, ¿verdad? Y desde ese momento, tú sabes, es la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida. Definitivamente, tú sabes, Cristo es todo para mí, pero la verdad del caso es, pastor, que en mi hogar las cosas no son muy fáciles que digamos, porque es un lugar dividido. El esposo mío no está entregado a las cosas del Señor, mi esposa no está entregada a las cosas del Señor. La forma de pensar, nuestra perspectiva, la forma de bregar con nuestros hijos, de la forma de bregar con nuestras vacaciones, con nuestras finanzas y cosas así, siempre hay conflictos y problemas porque la mente mía es una mente regenerada, la mente de mi esposo o mi esposa no lo es. And there's conflict, y hay conflicto. All right, so, eso es una realidad y esa es una de las razones por las cuales la iglesia es tan importante. Porque para muchas de esas personas que se encuentran en esa situación, la iglesia de Jesucristo es un refugio. Amén. Y eso sí es verdad. Yo solamente me puedo imaginar el tener que vivir en un lugar donde la costumbre sea que decir malas palabras. ¿Verdad? Que tú estás en Cristo y no sé, sea tu esposo o tu esposa, constantemente están diciendo malas palabras, usando, taking the Lord's name in vain, viendo películas obscenas, ¿verdad? Y cosas así, una pareja que lo de ellos desde el viernes hasta el domingo es fiesta y lo que quiere es que llenar la casa de sus amistades y tener cervezas por todos lados, con cigarrillos, haciendo droga y quién sabe qué otra locura, ¿me entiendes? Eso, yo pienso en ustedes que se encuentran en esa situación y por eso es que siempre uno siempre tiene que darle gracias a Dios por su situación y estar contento donde el Señor te tiene, porque muchas personas lo tienen peor. Amén. ¿Verdad? So, yo me pongo a pensar en esas personas y me rompe el corazón, me quebranta el corazón el tener que pensar que mi querida hermana en Cristo está en ese ambiente. Esa hermana que nosotros amamos tanto, o ese hermano que tanto amamos, o esos niños que tanto amamos, están en un ambiente así, tan pecaminoso, tan oscuro, ¿verdad? Aquí 4 o 5 horas durante la semana batallando, haciendo lo posible para enseñarle la palabra a Dios y confiando que el Señor va a hacer algo glorioso. Pero ustedes saben que lo que nosotros hacemos aquí es algo importante, pero viene el hombre, viene Satanás y a deshacer todo lo que estamos haciendo aquí. Eso me trae tristeza a mí, le debe traer tristeza a ustedes también.
Y si ustedes conocen personas en nuestra iglesia que están pasando por esa situación, que el amor que ustedes tienen por Cristo sea reflejado en ellos. Amén. Amén. Y para que ellos entiendan que esta es tu casa de refugio. You could be yourself here. And when I say yourself, it's the self that God wants us to be. Amén. Aquí tú puedes hablar bien de Cristo y todo el mundo va a decir amén. This is a beautiful thing. So, con más razón, pienso yo que el tema que el pastor está tocando en esta serie de matetes, recalibrando mi amor y compromiso por la iglesia, es un tema muy importante. Pero sabemos que nuestro Salvador Jesucristo, claramente en su palabra dice que Él no solamente vino a este mundo a rescatar el mundo. Jesucristo no solamente vino a este mundo a anunciar el evangelio del reino de Dios. Jesucristo no solamente vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Jesucristo no solamente vino a este mundo a destruir las obras del diablo. Jesucristo también vino a este mundo a traer división. Amén. Si tiene su Biblia, por favor, busque ahí en Lucas. Lucas capítulo 12. Versículos 51 al 53. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Una pregunta que hace Jesucristo. Pues les digo que no, sino más bien división. Porque de ahora en adelante una familia de 5 estará dividida en 3 contra 2 y en 2 contra 3. El padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija y la hija en contra de la madre, y la suegra estará en contra de la nuera y la nuera en contra de su suegra. Jesucristo trae división en este mundo porque este mundo por naturaleza es un mundo que ama a la oscuridad. Amén. Ustedes se acuerdan eso la semana pasada. Si tiene su Biblia, por favor, busque ahí en Juan capítulo 3, versículo del 16 al 21. Juan capítulo 3, versículo del 16 al 21. La palabra dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. El que en Él cree, si has creído en Jesucristo, diga amén. En que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, siendo Jesucristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz. No se acerca a la luz. Repita conmigo. No se acerca a la luz. La luz es Cristo. Por eso hay división. Porque la persona que está en Cristo se acerca a la luz. La persona que está en Cristo desea con todo su ser acercarse más y más y más a la luz. Mientras tanto, la persona que no está en Cristo, la persona que está en tinieblas, hace lo opuesto, está corriendo en la otra dirección. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas o expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas de Dios. En nuestros hogares, como acabo de decir hace poco, están divididos muchos de nuestros hogares por la causa de Cristo. Y si estás presente en esta noche y estás experimentando eso, puedes decir amén. Amén, porque primeramente eres salvo, eres salva. Tú posees la porción, la mejor porción que es Cristo Jesús. La porción que nada ni nadie en este mundo te la puede quitar. Amén. Pero entendemos que por el hecho de que yo soy salvo y mis familiares no son salvos, va a haber problemas porque ellos están en la oscuridad. Entiendan eso. La razón por la cual nuestros seres queridos no quieren saber nada de Cristo es porque están en sus delitos y en sus ¿qué? Pecados.
espiritualmente ¿qué? Ciegos. Y entendemos que la única razón por la cual en el día de hoy nosotros corremos a la luz, amamos a la luz, es porque la luz tomó el primer paso para rescatarnos. El resultado de esto, hermanos, debe ser que nosotros cuando miramos a estos familiares inconversos, los miramos con corazones de compasión y de amor. Porque sabemos que la única razón por la cual yo corro a la luz, amo a la luz, predico de la luz, es porque la luz primeramente me amó a mí y me rescató a mí. Y nuestro anhelo y nuestro deseo es que lo mismo que ha sucedido en mi vida suceda con esos familiares que todavía no están en Cristo Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Pero la palabra claramente dice aquí que sí, que va a haber división en nuestros hogares por la causa de Jesucristo. Algo interesante que no le comuniqué la semana pasada, una vez más en Lucas capítulo 12, en el versículo 52. Esa frase ahí que dice, porque de ahora en adelante, esa frase de aquí en adelante describe algo, esto es muy importante, describe algo que está comenzando, ¿ok? Y que seguirá siendo de esa manera en el futuro. Amén. Escuche eso. I know that's not probably the words you want to hear, because you can't wait for this to end. Pero lo que Jesucristo dijo es esto, desde ahora en adelante, algo que comenzó en el pasado, pero va a continuar en el futuro hasta que Jesucristo venga. Va a haber división. So, con eso en mente, ¿cómo podemos responder a nuestros familiares inconversos? Y ahí su bosquejo, ¿verdad? O el outline que está ahí en el PowerPoint. Primeramente, no se olviden que Jesús tenía familiares que eran inconversos. ¿Cuándo ustedes saben eso? ¿Verdad? Jesucristo, mediten en eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, God in the flesh, tenía familiares que eran inconversos. O sea, no era que eran inconversos por 2 o 3 meses. Amén. O sea, ¿cuántos de ustedes saben cuándo fue que los hermanos de Cristo vinieron a Cristo? ¿Fue durante su ministerio? No. Fue después de su ministerio. Fue después de que Jesucristo murió. ¿Ustedes entienden eso? So, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesucristo entonces? Con sus propios familiares. Let me ask you this. ¿Ustedes creen que Jesucristo le hablaba a sus hermanos y a sus hermanas acerca de las buenas noticias? Pues claro que sí. ¿Tú crees que Jesucristo le dio a sus hermanos y a sus hermanas el mejor ejemplo del mundo de quién verdaderamente era Dios? Pues claro que sí. Por 30 años él hizo eso. Y cuando comienza su ministerio a los 30 años y ven todos los milagros y los prodigios, todavía no creían en él. Ahora, la palabra nos dice que sí, sus hermanos creyeron eventualmente. En Hechos capítulo 1, versículo 14, todo el mundo ahí. Mientras están buscando, escucha lo que dice Juan capítulo 7, versículo 5. Dice así, porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesucristo, God in the flesh. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 14, la palabra nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Ok? Estamos en Hechos 1, 14. Con mujeres y con María, la madre de Jesús, y con ¿quién? Sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es lo que la voluntad revelada de Dios nos comunica en un montón de lugares en la palabra, que es que la salvación le pertenece a Dios. Que Dios salva a las personas cuando Dios quiere salvar a las personas. Y si tú y yo sabemos algo de la vida de Jesucristo, es que el deseo de Jesucristo era hacer la voluntad del Padre en todo momento. Y obviamente no era la voluntad del Padre que sus hermanos fueran salvos desde chiquitito. ¿Pueden decir amén? Eso significa para nosotros que hay esperanza. Yo creo que esto pasó a propósito para darnos a muchos de nosotros esa misma esperanza. Que contra, si no pasó en la familia de Jesucristo, pues hey, I'm in good company here.
Ahora la pregunta sería, ¿pero qué fue lo que Jesucristo hacía mientras tanto? Me imagino que Jesucristo oró por ellos. Amén. Amén. Él nunca se dio por vencido en hacer el bien cuando le hacían el mal a él. Siempre dándoles a ellos un buen ejemplo de lo que verdaderamente era ser un hijo de Dios. Amén. La razón por la cual no creyeron en Jesucristo es obviamente porque ellos eran amantes a la oscuridad. Y la razón por la cual nuestros seres queridos que viven con nosotros, lo que sea, que no están en Cristo, la razón por la cual no aman a Cristo es porque aman a la oscuridad. Y eso no debe causar adentro de nosotros enojo contra ellos, sino compasión. Compasión. Que el Señor tenga misericordia de ellos de la misma manera que tuvo misericordia de nosotros. En general, podemos responder a nuestros familiares inconversos. Primeramente, no se olviden que Jesucristo también tenía familiares que eran inconversos. Número 2, nunca dejen de amarlos. Acabamos de hablar de eso. En Mateo capítulo 5, versículo 44. Esto es muy importante. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros ¿qué? Enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que te ofenden o insultan y te persiguen. Es muy posible que cuando Cristo viene a nuestras vidas, ya sabemos que cuando Jesucristo nos rescató, esa fue la mejor cosa que nos sucedió a nosotros. Amén. Yo estoy seguro que si tú le preguntas a cualquier persona que está en nuestra iglesia que está experimentando esa división en su hogar por la causa de Cristo, ellos te van a decir a ti con mucha certeza, seguridad, que ellos no cambiarían nada. Amén. I wouldn't change it. I wouldn't want it any other way. The best thing that has ever happened to me is Jesus Christ. And I want that to happen to my family members as well. I want to have it any other way. Amen. Pero tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos porque lamentablemente cuando hay división en nuestros hogares, estos familiares, estos seres queridos, algunas veces se convierten como nuestros enemigos. Y yo también he escuchado muchas historias de cosas que les suceden a nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo cuando están en estos lugares divididos, ¿verdad? La mayor parte de las historias son historias de hombres que maltratan a sus esposas, a sus hijos, ¿verdad? Y es difícil porque cuando Cristo viene a tu hogar o cuando Cristo viene a tu vida, el hogar tuyo va a cambiar la dinámica. Y ustedes pueden decir amén porque me imagino que ustedes experimentaron eso, ¿verdad? Si, después de casarse, una pregunta, me ask you this. ¿Hay alguien aquí que en el día de hoy el esposo y la esposa ambos son cristianos, son creyentes, pero que uno vino a Cristo primero y después el otro más tarde? All right, so it's a good example of that, ¿verdad? So cuando Cristo viene a tu vida, tú vas a cambiar, amén. Tú tienes que cambiar. Y el resultado de eso es que tu hogar también va a cambiar. ¿Ok? Y si hay algo que a nosotros no nos gusta es que el cambio. Especialmente cuando el cambio que tú estás experimentando me hace a mí lucir mal. Amen? Yeah, I do not like that, ¿verdad? O sea, antes tú y yo íbamos los viernes por la noche a la discoteca a darnos unos tragos y que si esto y lo otro. Ahora tú no quieres hacer eso conmigo. Hay un conflicto ahora, ¿verdad? Porque ahora tú no me amas como antes me amaba. Tú no me respetas como antes me respetaba. ¿Sabes? Antes había paz en el hogar y desde que tú viniste a Cristo, mira lo que está pasando aquí. Amén. Y muchas veces esas personas utilizan eso ¿para qué? Para sabotearnos, ¿verdad? Para deprimirnos, ¿verdad que sí? Para atacarnos, ¿verdad? Ellos están haciendo todo lo posible para que tú y yo tiremos la toalla y le demos la espalda a nuestro Salvador Jesucristo. Pero tú y yo bien sabemos que los que están en Cristo, eso nunca puede suceder.
Y por eso es que muchos de ustedes hasta el día de hoy, y le doy gracias al Señor por ese testimonio que están dando constantemente, hasta el día de hoy están diariamente en ese campo de batalla y continúa siéndole fiel al Señor. Le doy gracias a Dios por eso. El ejemplo que le están dando a otros creyentes aquí en nuestra iglesia de cómo verdaderamente luce una persona que está batallando por Cristo. Y la consistencia con la cual ustedes vienen a la iglesia, con la consistencia que tienen en su servicio al Señor, en su amor para los hermanos y las hermanas en Cristo, ustedes son un gran ejemplo y le doy gracias al Señor por ustedes. Ustedes son unos guerreros, unas guerreras. Buen ejemplo para nuestra iglesia y para las personas que están batallando igual que ustedes. Pero tenemos que amar a nuestras parejas, a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Pero os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen. No se olviden de eso. Si verdaderamente queremos ministrarle a estas personas que son inconversas, tenemos que demostrarle el amor de Dios. Escuche, por favor, esto es muy importante. Si quiere escribir esto por ahí, lo puede escribir. Amar a los demás no es amarlos de la manera en que ellos quieren ser amados. Amar a los demás no es amarlos de la manera en que ellos quieren ser amados. That's not the way it works. Porque ya tú tienes un esposo nuevo. Amén. Ya tú tienes un rey soberano en tu vida. Amén. Él te ha dado su palabra y ahora tú estás comprometido con Él sobre todas las cosas. El amor de los demás o amar a los demás no es amarlos de la manera en que ellos quieren ser amados. Amar a los demás es amarlos de la manera en que Dios quiere que los amemos. Así es la cosa. Cuando ese ser querido te dice, si tú verdaderamente me amas, no vaya a la iglesia este domingo. ¿Qué tú le vas a decir? No, tú le dices, yo te amo mucho. Yo te amo un montón. Y como te amo tanto, voy a ir a la iglesia. Para yo poder ser la mejor esposa que puedo ser para ti, o mejor esposo que puedo ser para ti. La lealtad de nosotros siempre tiene que ser para Jesucristo. Tú tienes que amarlo. También nunca dejes de orar por ellos. Ustedes bien saben, hay que orar por estas personas, las personas inconversas en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. Calvino dijo esto, comparto esto con ustedes en este momento. Calvino dijo, contra la persecución de un tirano, los cristianos no tienen remedio sino la oración. Y lamentablemente, de estos hogares divididos, las personas que están en contra de ustedes, muchas veces lucen como tiranos. Los tratan como tiranos. Y yo estoy de acuerdo con Calvino cuando dice que contra la persecución de un tirano, los cristianos no tienen ningún otro remedio sino que la oración. Ora por ellos, ámalos a ellos. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos modeló. También, nunca dejes de hacer lo que es correcto delante de los ojos del Señor. Nunca dejes de hacer lo que es correcto delante de los ojos del Señor. Por favor, no se olviden que nuestra lealtad le pertenece a Jesucristo. Si estás de acuerdo con eso, puedes decir amén. Jesucristo se merece toda nuestra lealtad. También tendremos que rendirle cuentas al Señor, no se olviden de eso. Eventualmente tenemos que estar delante de nuestro Salvador y rendir cuentas con las cosas la manera en que hemos respondido, las cosas que hemos hecho, que no hemos hecho, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12, la palabra dice así: bienaventurados los que padecen persecución por la causa de justicia, amén, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, felices, gózate grandemente si padeces persecución por la causa de Jesucristo, por la causa de justicia. ¿Amén? Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insultan, los persigan y mientan y digan cosas contra ustedes, toda clase de mal. Gócense y alégrense, dice la palabra de Dios, porque en los cielos ya tiene usted un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. No se olviden que como creyentes nuestra lealtad, ya lo repito otra vez, le pertenece a Jesucristo, hermanos. Y tenemos que gozarnos cuando padecemos por la causa de Jesucristo.
Santiago capítulo 4, versículo 17, la palabra de Dios dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que es pecado. Algo muy importante. No se olviden que no podemos tenerle temor a nuestros familiares. ¿Puedo decir amén? Le tenemos que tener el temor a Dios. Una cosa que yo sí he visto a través de los años es que esto, por lo normal, no se aplica adentro de la iglesia. Lo que yo he visto, mi experiencia, ¿verdad? Ustedes saben que he trabajado con los jóvenes por muchos años y mi experiencia ha sido esa. El temor nos paraliza a nosotros. Cuando uno está lleno de temor, está paralizado y no hace lo que uno debe hacer. Amén. Y yo creo que una de las razones por la cual luchamos tanto con esto es primeramente porque nos preocupamos más, y voy a volver una vez más a esto, nos preocupamos más por la voluntad secreta de Dios que por la voluntad revelada de Dios. Nos preocupamos más por lo que posiblemente le vaya a pasar a nuestros hijos y nuestras hijas, a nuestro esposo, a nuestra esposa, si no hacemos esto y lo otro. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Está esa casa dividida por la causa de Cristo, mi hogar está dividido, nadie está de acuerdo conmigo, piensan que yo soy un fanático, una fanática, ¿verdad? Piensan que yo soy el problema aquí, porque antes de la decisión que tomé o antes de que el Señor me rescató a mí, aquí supuestamente había paz, pero ahora mira, por culpa mía, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y ustedes saben que es una mentira del diablo, ¿ok? Y la cosa es que para no perder a su esposo, para no perder a tu esposa, para que tu esposo no te sea infiel, o que tu esposa no se te vaya, o que tus hijos se queden en el hogar, o que para que te amen y no te hagan la vida imposible, para que tu hija no se vaya con fulano de tal y termina embarazada y cosas así, el temor empieza a entrar a nuestras vidas. Amén. Amén, sí. Y ahora esto va a cambiar la manera en que tú y yo pensamos y las decisiones que vamos a tomar. Por eso digo, usualmente nos estamos enfocando en las cosas secretas del Señor, porque tú y yo no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestros familiares. Pero sí sabemos lo que tú y yo debemos hacer mientras estamos aquí en esta tierra. Y sobre todas las cosas hay que obedecer a Dios. Y verdaderamente, tú sabes, porque Dios hace lo que Dios quiere hacer. Una cosa importante también, no se olviden que uno no puede manipular a Dios tampoco. Porque si el razonamiento tuyo es, bueno, yo tengo, mi esposo es inconverso, mi esposa es inconversa, mis hijos son inconversos, yo voy a hacer todo lo que dice la palabra de Dios para que Dios vea verdaderamente que yo estoy dedicado y comprometido con Él para que me salve a mi familia. Eso es manipular al Señor. Y con Dios no se juega así. Porque Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Si tú tienes el deseo de obedecer a Dios es simplemente porque tú lo amas a Él. Y lo ama a Él, y lo ama a Él, y lo ama a Él, y ama a su palabra. ¿Verdad? Eso es importante. Pero como acabo de decir aquí, no podemos tenerle temor a nuestros familiares, hermanos. Tenemos que tenerle temor a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo podemos bíblicamente evangelizar a nuestros esposos o esposas que son inconversas? Rapidito, esto es rápido. I don't want to spend too much time y ya vamos a terminar ya mismo. ¿Cómo podemos evangelizar a nuestros esposos, nuestras esposas que son inconversos o inconversos? Primeramente hay que orar por ellos. Ustedes ya bien saben eso. Hay que demostrarle amor. Ya cubrimos esa parte. Obviamente hay que reflejar el carácter de Cristo porque no queremos ser piedra de tropiezo para ellos, ¿verdad? Pero también, esto es muy importante y esto lo puede escribir por ahí, demuéstrele que Jesucristo satisface. Que Jesucristo es todo. Que la verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Porque eso sí va a ser algo que ellos no van a poder entender muy bien. Esa parte no. ¿Cómo es posible que tú tengas paz a través de todas las cosas que están pasando? Yo te trato de esta manera a ti, te hablo de esta manera a ti, o tus hijos te faltan el respeto de esta manera y te quebrantan el corazón, pero sin embargo,
todavía tú estás con este Cristo. O sea, ellos están haciendo todo lo posible para que le den la espalda a Cristo. En la mente de ellos lo que ellos quieren es que I want my mom back. Yo quiero que mi mamá regrese como estaba anteriormente. Yo quiero que mi esposo regrese como estaba anteriormente. Y la cosa es que tú no vas a regresar. No, porque Cristo es todo para ti. Cristo satisface. Cristo es mi tesoro. Y ellos van a hacer todas estas cosas. Tratando de tener esa influencia negativa en tu vida para que tú tires la toalla. Pero cuando no ven ese resultado, cuando te siguen viendo adorando, cuando te siguen viendo orando, cuando te siguen yendo a la iglesia, they're like, what's going on here? Porque le estoy dando con todo lo que tengo. Y yo no puedo hacer nada con ese gozo. Y esto es lo que va a suceder. Mientras ellos están haciendo todo eso para quitarte el gozo, que no te lo pueden quitar, ellos se están amargando la vida más y más. Porque no entienden. Dejemos que el Señor haga su obra. Amén. Pero para que eso suceda, tenemos que demostrarle a ellos que Dios satisface. Él es mi tesoro. Él es mi gozo. Él es mi fortaleza. Ahora, ¿cómo podemos bíblicamente evangelizar a nuestros hijos inconversos? Vamos a parar aquí. Si tiene su Biblia, por favor, busque a Lucas capítulo 15. Esa es la historia del hijo pródigo. Ustedes muy bien la conocen. Faltan 30 minutos and we're going to usar esto, con la ayuda del Señor, esos 30 minutos para ayudarle a ustedes un poco con esto. Posiblemente para algunos de ustedes esto sea una repetición, pero siempre es bueno que alguien nos repita las cosas de vez en cuando. ¿Cómo podemos bíblicamente evangelizar a nuestros hijos inconversos? Primeramente, la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 12, nos dice así. Dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió los bienes a él, ¿verdad? Si tiene su bosqueo, por favor, mire ahí. O si tiene su lápiz, lo que está aquí, primeramente escriba esto. La Biblia me llama a mí a ser padre, no ser su mejor amigo. Muy importante. Somos padres, mamá y papá. Ellos van a tener sus amistades, sus amigos. Ustedes no saben cuántas veces yo he escuchado eso a través de los años, como pastor de joven, de papás, creyentes, ¿verdad? Y eso no es bíblico, hermanos. Eso es algo cultural. Es algo que hemos escuchado en la cultura y suena medio bien y lo que sea, pero la Biblia no nos llama a nosotros a ser sus mejores amigos. La Biblia nos llama a nosotros que seamos sus padres, ¿verdad? Y eso lo vemos aquí claramente, tú sabes. El padre de esta historia actuó como un padre que verdaderamente conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente él sabía que habían problemas con este hijo y él no se puso ahí a pelear, a tener conflictos con él. ¿Esto es lo que tú quieres? Toma, aquí está. La segunda cosa, necesitamos saber cuándo dejar a nuestros hijos ir. En Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 17, del 11 al 13, dice así. Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él les repartió los bienes. Y muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí despreció sus bienes viviendo perdidamente. Lo que vemos aquí es que en el momento que el padre le da los bienes a el hijo, el padre se quedó en la casa. El padre no fue detrás de él. Este es un hombre que verdaderamente confiaba en el Dios. Si ustedes confían en Dios, díganme. Confiamos en el Señor. Hoy pasó algo en mi hogar. Yo tuve una conversación con mi hija pequeña, Tatiana. Y no fue algo muy placentero, no fue un momento placentero, para decirlo así.
Y una cosa esto fue algo que yo le dije a ella. Señor, ayúdame en este momento. Yo le dije, yo te amo a ti. Y tiene más que 12 años. Okay. Tiene 12 años, pero yo reconozco el pecado. Tiene 12 años, y yo reconozco el pecado en ella porque el mismo pecado que está en ella estaba en mí antes de Cristo. Esa forma de ser, ese carácter, ella está cojeando, así se dice, cojeando de algo. Yo conozco eso. She's me. Y yo sé lo que yo he sufrido hasta el día de hoy porque no obedecí, porque no me rendí, porque no me arrepentí, ¿verdad? Yo lo veo y yo le dije a ella, yo te amo a ti, pero yo amo a Cristo más que te amo a ti. Yo le dije a ella, en este hogar, esto de la sangre, eso a mí no me interesa, que tú eres mi sangre. Cristo derramó su sangre por mí. Si yo tengo certeza en mi corazón que voy al cielo, no es porque tú moriste por mí, es porque Cristo murió por mí. Y yo creo en Dios, le dije. Y mi Dios es un Dios soberano y poderoso. Y Él va a hacer contigo lo que Él quiera hacerle. Si llega un momento, le dije, si llega un momento en tu vida donde tú te quieres ir de esta casa, que sea lo que te dé la gana, yo te voy a dejar ir. Y es posible que en ese momento, en esa jornada tuya, cosas malas te pasen a ti. Es posible que tú regreses a mi hogar si regresas embarazada, drogadicta, violada, cualquier cosa. Pero si eso es lo que Dios va a utilizar para salvarte a ti, que así sea. Así se lo dije. Yo le dije, yo no me voy a meter en el medio de lo que el Señor va a hacer en tu vida. Ese principio está aquí. Estoy cansado de vivir aquí. Ella no me dijo eso, pero ustedes han escuchado. Yo estoy cansado, pero tú sabes que quieres irte, aquí está. Y tenemos que entender esto, que en el momento que se vayan, están en mejores manos que la de nosotros. Entiendan eso. En ningún momento piense que si están aquí, están en mis manos, están safe. They're not safe. They're safe in the hands of God. No en mis manos. Porque tú sabes que, para ser bien franco con ustedes, muchos de los problemas que estos niños tienen es culpa de nuestras manos. Y con todo eso, con Dios en su misericordia con nosotros, nos da mucho más de lo que tú y yo nos merecemos. Necesitamos saber cuándo dejarlos ir. El papá en esta historia supo. Él entendía los peligros, pero él reconocía quién era Dios. También no podemos ir detrás de ellos. Como dije, la Biblia nos llama a ser papá. Necesitamos saber cuándo dejarlos ir y no podemos ir detrás de ellos. Aquí lo vemos en versículo 13, cuando dijo, no muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue. Se fue a la ciudad a hacer lo que le daba la gana a él. A vivir como él pensaba a vivir su vida que él pensaba que lo iba a hacer feliz. Y mira que mucho conocimiento hay aquí de la palabra de Dios. No deje que el temor te paralice. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Si tú vives en una casa donde donde el esposo y la esposa están en Cristo, que el Señor los ayude a ustedes. Si se encuentran en esta situación donde un hijo o una hija se revela de esa manera, como la historia aquí del hijo pródigo, que el Señor a través de su palabra los una a los dos para que entiendan que
en la casa de ustedes Dios reina. Dios reina. Y si Dios te ha dado la bendición de que esposo y esposa estén unidos en Cristo y entiendan lo que Cristo dice, que nosotros como esas familias, que no dejemos que nuestro temor por lo que vaya a pasar cause que nosotros le seamos infiel a Dios y que convirtamos nuestro hogar que le pertenece a Dios al enemigo. Y que nuestros hijos y nuestras hijas hagan estas cosas que we know is not right, but we're afraid to let them go, so we allow them to stay home. You got to tell them, like my father told me, yo te amo, pero aquí se van a hacer las cosas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Aquí tú no vengas a traerme cerveza, aquí no vengas a traerme mujeres, aquí no vengas a traerme pornografía, aquí no venga a traerme droga. Esta casa le pertenece al Señor. Tú tienes una mamá que ama al Señor. Tú tienes una hermana que ama al Señor. Y yo como papá, I'm the priest, I'm the provider, and I'm the protector. Y así fue. Y yo me fui. Y fue la mejor decisión, él te lo dice, fue la mejor decisión que él tomó con relación a mi actitud. Y yo lo he dicho muchas veces y se lo comparto otra vez. Después que regresé a casa, él me decía que no hubo un día, desde el día que yo me fui, que él no sufría por dentro. No hubo un día donde él paraba de pensar en mí. No, él siempre estaba pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a Señor? ¿Verdad? Y mi mamá, los dos, ¿verdad? Pero se mantuvieron fieles, tuvieron fe. Que Dios recompensa a aquellos que le creen a Él. Escuchen, hermanos, la obediencia siempre vale la pena, no importa cuál sea el riesgo. No importa. No podemos ir detrás de ellos. Tenemos que aprender a dejarlos ir. Número 4, nunca pierdas esperanza. I feel led to say this to you. Y se lo digo con mucho amor, mucho respeto. Si ustedes tienen, si están en familiares, esposo y esposa, están en Cristo y tienen hijos que no están haciendo la voluntad de Dios. Amén. Escuche, por favor. La semana pasada lo dije, uno de los problemas que tenemos nosotros como creyentes es que si una de mis hijas no es salva y tú me preguntas a mí, ¿cómo está tu hija fulana? Y si ella no es salva, ¿sabes lo que yo te voy a decir? Ella no está bien. Pero ¿cómo que no está bien? Si yo escuché los otros días que se graduó con promedio, que tiene un trabajo que le pagan 6 figures, ¿cómo? ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, sí, tienes razón, claro. Que tiene una gran casa, sí. Pero tú me preguntaste cómo está mi hija. Y la verdad del caso, sí, que eso es verdad, pero ella no está bien. ¿Por qué? Porque no es salva. O sea, no hay ninguna otra manera de contestar esa pregunta honestamente. Y escucha, si quieres usar esa tormenta que estás pasando para la gloria de Dios, cuando alguien te pregunte cómo está tu hogar, cómo está tu esposo, cómo está tu esposa, cómo están tus hijos que no están en Cristo, respóndele correctamente. No están bien. Y las personas que están en el otro lado, pero si yo viste la foto en Facebook, parece que todo está bien. Bueno, lo de afuera puede aparentar que está bien. Pero tú me estás preguntando a mí, una persona que ama al Señor, que conoce la Biblia, y te puedo decir, con todo lo que yo conozco de Dios, lo que dice la palabra de Dios, no estamos bien, no están bien. ¿Por qué? Porque si mueren en este momento, no van a estar bien. Y yo no puedo estar bien con eso. Eso me quebranta el corazón, el tener esa memoria aquí. Que eso pueda suceder. No estoy bien. No estoy bien. Pero sí tengo fe en el Señor. Pero sí tengo confianza en el Señor.
You guys understand what I'm saying? Porque en el momento que tú y yo, teniendo hijos, hijas, esposos, esposas inconversos, y alguien te pregunte, y yo, I understand, pero utilízalo como una forma de evangelizar a alguien. Porque en el momento que ellos vean, pues, otra vez, tu casa, del trabajo, y contra, ¿sabes? I look up to you. Yo desearía tener lo que tú tienes. Sí, lo de afuera, pero la cosa es lo de adentro. Esto es lo que le importa a Dios. Esto es lo más importante. Acuérdate, no estamos viviendo por la línea negra. Estamos viviendo por lo que viene después de la línea. Y por eso es que nosotros respondemos de esa manera. No estamos bien. Pero lo que quiero decir era esto. Mi exhortación. Si como pareja están en Cristo y tienen hijos y hijas que no están en Cristo y no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, mi exhortación es que let them go. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Si no me hubiera, porque Él no me votó, pero me votó. O sea, He gave me, ¿cómo se dice? How do you say an ultimatum? That's básicamente, ¿verdad? Y yo en mi rebelión, eso, pero escucha. Dejen que sufran afuera. Confíen en el Señor. Dejen que sufran afuera. Deja que experimenten lo que es no estar en Cristo. Que cojan golpes. Porque ustedes bien saben, le pregunto en este momento, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? Que su hijo o su hija o su esposo, obviamente no puedes votar a tu esposo. Ya sabemos eso, ¿verdad? You kind of stuck there a tu esposa, ¿verdad? Pero ¿qué preferimos? ¿Qué prefiere? Que nuestros hijos sean exitosos aquí en la tierra y cuando llegue ese día que estén perdidos para siempre, o que el Señor haga lo que tenga que hacer y vengan y regresen destrozados, pero que vengan y estén en Cristo. Brother, tráeme a mi hija en una silla de ruedas siempre y cuando que Cristo sea su Salvador. Esa es la verdad. Pero pastor, pero el hecho que si yo los dejo hoy, eso no es garantizado tampoco. ¿Verdad que no? Tampoco, no. Pero hay que tener fe, hay que confiar en el Señor. Hay un montón de cosas que no son garantizadas. Sin embargo, actuamos. ¿Verdad? People spend their money on the stock market. Is that guaranteed? But you take that risk. And we take many risks que verdaderamente no valen la pena. Pero yo pienso que esa sí vale la pena. Otra vez, yo sé que no es algo fácil. Hoy le comuniqué eso a mi hija menor para que a esta edad tierna entienda, que vaya entendiendo que si algo sí sucede, yo voy a estar en el lado de Cristo. Y como le dije, si tú regresas embarazada, a mí no me importa cómo tú regreses, siempre y cuando que regreses en Cristo. Lo último que escribí aquí, no celebremos simplemente su regreso, sino cómo regresan. Porque una de las cosas fue esa. Había momentos en esa jornada mía que yo quería regresar. Porque la vida es difícil. ¿Sabes? Los panas de uno se cansan de tenerte en la casa sin pagar renta. ¿Verdad? Porque siempre esa es la respuesta que yo tengo, amigos, tranquilo. ¿Sabes cómo es eso? People get tired of you, bro. If you ain't got no money, people get tired of you. ¿Verdad? Y un montón de otras cosas. La vida sucede. Y había momentos cuando yo quería regresar. Yo me acuerdo que yo no tenía seguro médico. Yo tenía un carro, pero cuando las cosas se me dañaban, yo no tenía chavo para arreglar estas cosas. Y yo, papi, no. ¿Estás enfermo? Resuelve. ¿Te acuerdas la vez que yo pensaba que tenía SIDA? Hasta ahí yo llegué. Yo pensaba que yo tenía SIDA. Papi,
estoy bien enfermo. Ah, ok. ¿Qué te pasa? Yo no sé, creo que tengo SIDA. No te preocupes. Vete a downtown. Así me dijo, vete a downtown. Allá hay un hospital donde reciben a todo el mundo. A frente de la misión. Yo fui ahí. Terrified. No me preguntaron ni el nombre mío, me dieron un número, me llamaron por el número, me hicieron el examen. Esperé como 4 semanas para el examen, pues yo estaba bien, pero que bien mal. Y había un rumor por ahí. Yo pensaba, yo tengo SIDA, santo Dios. Ahora sí. Me fastidié bien fastidiado. Pero mira las cosas que yo sufrí y pasé. Gracias a Dios y gracias por mi papá y mi mamá que se mantuvieron firmes. Y cuando regresé por última vez, tú sabes, pues, el Señor ya me había quebrantado. En su tiempo. Y pues, el Señor me protegió porque I could have gone real bad. Por la gracia de Dios, tengo una esposa y 2 hijas. No tengo 10 hijos por ahí regados. No me metieron preso. Mira que tantas veces estaba al punto. Un policía ahí, yo borracho manejando detrás de mí, tú sabes, cosas. It could have gone many different ways. Pero acuérdate, nosotros conocemos la Biblia. ¿Y qué es lo que Dios dice en la Biblia con relación a la salvación de sus hijos? Desde antes. Y Él ya sabía cómo te iba a utilizar. Él sabía que yo iba a estar presente aquí detrás de un púlpito y Él me protegió a mí para que cuando llegara ese momento se pudiera lograr su voluntad. Echen para adelante. Si nuestros hogares están divididos por la causa de Cristo, gloria a Dios. Estamos en buena compañía. Pero no dejemos que el temor nos paralice a nosotros. Que el temor que tengamos sea un temor al Señor, no al hombre, no a nuestros hijos, nuestras hijas, ni a nuestros esposos, ni a nuestras esposas. Lo que vemos aquí es que en Lucas capítulo 15, versículo 21, vamos a terminar. Estamos hablando acerca de no celebrar simplemente su regreso, pero cómo regresan. Lucas 15, 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. There you go. Ahí sí. Y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Había un quebrantamiento verdadero. Ya el papá dijo, ahora ya estamos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vamos a hacer una fiesta aquí. Amén. Y así fue como el pastor me recibió a mí. Él no me sentó ahí y dijo, mira qué pérdida de tiempo, brother. Todos los años que malgastaste, mira el sufrimiento que tú me hiciste pasar a mí, a tu mamá, la vergüenza. Yo siendo pastor y tú allá en la fiesta. He didn't do anything like that. Y una cosa interesante, ahora que digo eso, tú sabes, algo que muchas veces no comento, pero y le doy gracias a Dios porque el temor que él tenía era el Señor. Porque yo conozco muchos pastores que no hacen eso con sus hijos, por lo que la gente puede decir de ellos. Pero la Biblia no dice que tú tienes que tener tu lugar, tu casa en orden. ¿Qué clase de hombre eres tú? Hay un libre albedrío también. No se olviden de eso. Y mi papá siempre tenía su hogar en orden. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando él me vio en mi actitud, él hizo lo que la Biblia dice. Eso es una persona que tiene su casa en orden. La persona que no tiene su casa en orden deja que esas personas que están adentro hagan lo que le dé la gana por temor a ellos. Eso sí da vergüenza. Otra vez, muchas gracias, papá, por creer en el Señor. Y mi exhortación para ustedes es eso, que crean en el Señor. Sea tu esposo, sea tu esposa, que no sea cristiana, sean sus hijos. Crean en el Señor, tengan fe y tomen pasos de obediencia para demostrarle a Dios que tú verdaderamente crees. Porque acuérdate, cuando se trata de la salvación, eso es de Dios. Y ustedes bien saben que el Señor utiliza sufrimientos en nuestras vidas para to draw us to the Son. Y es muy difícil que nuestros hijos, nuestras hijas experimenten, que no son creyentes, experimenten esos golpes cuando nosotros estamos protegiendo ahí. Cuando están pecando abiertamente delante de los hijos. Y aquí nosotros, that's not right.
It's not right. It's not right. Ahora, y por eso es que la iglesia es tan importante. Volvemos otra vez a la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas que deciden vivir de esta manera valorizan esto un fracatón. El poder venir a este hogar, a esta casa y recibir el amor de Cristo, escuchar la palabra de Dios que edifica a uno cuando está por las cunetas, ¿verdad? Cuando ya está agotado, cuando está, tú sabes, ya está cansado de escuchar las malas palabras, está cansada de ver la desobediencia al Señor, ¿sabes? Y uno viene a la casa a respirar. Aquí estoy, con mi familia, no de sangre. No le pongan valor a esto. No le pongan valor a esto. Yo no le pongo mucho valor a eso. Hay que ponerle valor al que derramó su sangre por nosotros. Y el que compró esta preciosa familia, esta esposa preciosa. Amén. Ahí está la cosa. Cristo sí divide la casa. Cristo es un divisor. Pero si tú estás en Cristo, es posible que tu hogar esté dividido, pero tú siempre vas a estar unido a Cristo Jesús. Él nunca te va a dejar. Eso es una promesa. Sí, Cristo, yo traigo división, pero todos aquellos que están en mí están conmigo para siempre. Nuestro esposo celestial. Confiemos en el Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer eso? A confiar en el Señor. Pues ustedes saben bien, hay que poner esto en práctica. Si verdaderamente amamos a nuestros hijos y a nuestras hijas que no están en Cristo, se lo estoy diciendo de todo corazón, porque es bíblico, déjenlos ir. Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. El hacer eso, this is why hay que obedecer al Señor. Yo no sé cuánto tiempo pasas orando por tus hijos ahora si no están en Cristo y todavía están en tu hogar. Pero yo te garantizo que en el momento que ellos se vayan del hogar, tú vas a orar por ellos de una manera que nunca lo has hecho en el pasado. You see what's happening, ¿me entienden? ¿Verdad? Vas a clamarle al Señor por ellos de una manera que nunca lo has hecho anteriormente. Porque en este momento tú entras, estás ahí. Ok. No está en Cristo, pero está ahí. I see you. Pero deja que se vayan. I don't see you no more. I don't see my baby no more. Pues clámale. Ahora sí que estamos clamando. Entiende los beneficios. Por eso cuando obedecemos al Señor, ¿verdad? Cuando obedecemos al Señor, nuestra relación con Dios crece. Y eso es lo que queremos. No que mi relación con mi hijo se mejore, no. Yo quiero que mi relación con Dios crezca, que eso se mejore. Y si es la voluntad de Dios que se me haya convencido, pues que así sea. Y si no es, God is good. Oremos. Padre Celestial, palabra difícil para todos nosotros, Señor. Lo único que suplicamos en este momento es que tú nos des la fortaleza, Señor, y la fe necesaria para creerte a ti, Señor. Creerte a ti sobre todas las cosas, Padre Celestial. Padre, perdónanos por nuestros pecados, nuestras ofensas, por nuestra incredulidad, Señor, por nuestra falta de fe. Y ayúdanos, Señor, a crecer en esa área en particular para no ser piedra de tropiezo para las personas que están a nuestro alrededor, Señor. En este momento levantamos a nuestros seres queridos que no están en ti, Señor. Sálvalos, Padre Celestial. Sálvalos, Señor. Pero por favor, ayúdanos a nosotros a no meternos en el medio, Señor. A no meternos en el medio de lo que tú quieres hacer en la vida de estas personas, Padre Celestial. Ayúdanos a temerte a ti, no a ellos, Padre Santo.
y confiar, Padre Celestial, que si obedecemos tu palabra, tú vas a bendecirnos, Padre Celestial, en tu momento, como te plazca a ti, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor Jesucristo. Gracias por mis hermanos y mis hermanas en Cristo, Señor. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos. La semana que viene van a tener a su querido pastor Edwin. Dios los bendiga.